Bueno chicos, aquí les entrego el resumen de lo que vimos hoy día, que más bien fue un repaso de la clase pasada y algunas interrogantes muy importantes que tenemos que tener siempre presentes. ¿Ya? En esta línea del tiempo aparece mucho más claro eh, la siguiente de que hay un error muy común en las líneas del tiempo. Este error es que las líneas del tiempo nos muestran de que la prehistoria es muy corta, pero sin embargo aquí podemos ver de que solo este trocito que está aquí pertenece a la historia y todo lo demás sería la prehistoria. Si estirásemos esta lanita, tendríamos una idea de cuánto es la prehistoria. ¿Ya? Eso también lo dijimos la semana pasada, ¿cierto? Y la semana pasada también hablamos de la formación de la Tierra, dijimos que la Tierra había evolucionado desde el Big Bang hasta lo que es hoy. También esto es un repaso. Hablamos de la evolución de los continentes, ¿cierto? Que los continentes, este señor descubrió que encajaban perfectamente, entonces por eso que eh, se llegó a esta teoría de que alguna vez los continentes estuvieron todos unidos y han ido moviéndose, ¿cierto? Bueno, las evidencias están ahí en los fósiles, que también lo explicamos la semana pasada. Ujú. También nos adelantamos a qué iba a pasar con nuestro planeta en 150 millones de años más, según esta idea. Y por lo que se ve, estaríamos viendo cómo sería Sudamérica en un 150 millones de años más. Una parte de lo que antes era océano emerge y otra parte de Argentina estaría sumergida. Parte de la Antártica también emergería. Vimos que las eras geológicas, es decir, las edades de la Tierra, nos quedamos en esta gráfica, desde abajo hacia arriba vamos mirando cómo fue evolucionando la vida en nuestro planeta. Y la primera era se llama arcaica, agnostozoica o azoica también se le llama, porque no había vida. Por eso que aparece a la izquierda el cuadro vacío. Y vamos avanzando hacia arriba y dijimos que al comienzo los primeros seres vivos habrían sido plantas unicelulares, ¿cierto? Organismos unicelulares, que se fueron haciendo más complejos cada vez más hasta llegar a la era cuaternaria, que es la de arriba, que es la edad donde aparece el hombre. Ujú. Aproximadamente 1 millón de años tiene esta era. ¿Ya? La era más famosa es la era secundaria de los reptiles, o también llamada mesozoica, de hace 160 millones de años atrás, donde aparecen los dinosaurios, que es estos reptiles gigantes. ¿Mm? Muy interesante. También aquí tenemos otras gráficas que se las adjunto. Vimos rápidamente cada una de las eras con ejemplos y llegamos hasta acá. La pregunta de la clase de hoy era ¿cómo se originó la vida en nuestro planeta? Porque eso habitualmente los niños lo preguntan y ustedes no lo hicieron, entonces lo planteamos. Repito la pregunta, ¿cómo se originó la vida en nuestro planeta? Ya algunos dijeron que se había originado por células, y qué bueno que nadie me dijo que la vida se originó en la Tierra porque éramos mascota de los extraterrestres, porque a veces también me han dicho eso, ¿ya? Que los extraterrestres vinieron a la Tierra y depositaron aquí seres humanos para que se reprodujeran y esto es como un terrario o como una jaula de las mascotas de los extraterrestres. Algunas personas han llegado a creer eso, yo no lo comparto. Eh, entonces, ¿cómo se originó la vida en la Tierra? Si ustedes se fijan en la imagen que vemos aquí, al comienzo no hay vida, no puede haber vida porque hubo una explosión, ¿cierto? Eh, la Tierra estuvo candente, hirviendo, después se concentró, se enfrió, se separaron los océanos. Entonces, ¿en qué minuto aquí aparece la vida? Bueno, porque si vemos, al final está nuestro planeta y ya hay vida. Entonces, ¿cómo se originó la vida? ¿En qué minuto se originó la vida? Eh, Eso es una pregunta que hasta el día de hoy los científicos están realizando. Hay algunos avances, pero no hay una respuesta contundente. Eso es muy importante. No hay una respuesta contundente como lo vamos a demostrar ahora. ¿Ya? Porque no es posible que de un átomo, ¿cierto? Que se junta con otro átomo, producto de que la Tierra se enfrió y habían átomos dando vuelta ahí distintos, formaron sales a lo mejor, se fueron agrupando en moléculas, etcétera, etcétera. Pero estos átomos no podrían transformarse en un organismo viviente. ¿Por qué no? Porque
para que haya un organismo viviente, ¿cierto? El organismo viviente se reproduce, se alimenta. En cambio, los átomos, por más que se agrupen, siguen siendo átomos, no se reproducen a sí mismos, ¿ya? Sí, reaccionan a lo mejor una molécula con otra, reaccionan, interactúan, ¿ya? Pero no de la manera de un organismo viviente que la característica principal es que se reproduce, se replica, ¿ya? Si es una célula se replica, ¿sí? O se reproduce. Entonces, según vimos en el video, que vamos a- a dejar en los comentarios, por lo menos en la etiqueta de este video, y también lo he visto en muchas otras explicaciones para estudiantes. Se trata de explicar que el origen de la vida serían estos átomos que forman moléculas y que después forman organismos. Y ahí hay un salto que lo pasan muy rapidito, pero no es posible de que de átomos pasemos a organismos vivientes. Si fuese así, tendríamos resuelto la pregunta eh, de cómo con química, eh, cómo con elementos químicos, darle vida a los que están perdiendo la vida, ¿ya? Alguien podría decir, bueno, eso es lo que pasa con las vacunas o que es lo que pasa con los remedios. Sí, sí, es cierto, pero eh, en este caso estamos hablando de donde no hay vida, pasa la vida. Donde no hay vida a la vida, no desde alguien que tiene vida y se está enfermando y tiene que restablecer algunos, algunos químicos que le faltan en su cuerpo para poder defenderse de los virus o de las bacterias. Ya, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de que en la Tierra donde no había vida, imaginémonos un recipiente tan limpio que no hay nada, ¿ya? Echemos unos átomos ahí adentro, aunque le pongamos electricidad, gases, no sé, temperatura, lo que ustedes quieran, magnetismo, de ahí no va a aparecer vida, sino que a lo mejor van a interactuar esos átomos, van a formar moléculas, tal como los experimentos mencionados que ellos llegaron a demostrar que se podía haber formado aminoácidos que son el alimento para la célula, pero no lograron demostrar de que naciese una célula a lo menos. Si hubiese nacido una célula, pucha, estaría demostrado de que la vida se originó de esa manera, ¿ya? Eh, bueno, esta es una síntesis, esta es una gran pregunta para los profesores de ciencias que ustedes tengan o cualquier persona eh, aficionada también a la ciencia o algún experto en ciencia. Eh, no hemos respondido esta pregunta de manera cabal, ¿ya? Así que es una pregunta que es bueno que la mantengamos ahí atento porque a veces damos por supuesto de que ya está resuelto esto y no está resuelto. De hecho, hay muchos científicos que están investigando sobre esto. ¿Cómo nos tratan de explicar entonces en clase y en todas las asignaturas? Nos dicen que al comienzo la Tierra no tenía atmósfera, entonces estaba todavía muy candente, lleno de gases. Ustedes pueden ver ahí ácidos. Después esos ácidos se van depositando en el agua, se condensan, forman sales, ¿cierto? Esas sales se van enervando, eh, van formando, se van configurando, y de repente, de la diapositiva anterior a esta, ya nos hablan de organismos. Pero si aquí tenemos moléculas, ¿y cómo de las moléculas pasamos a organismos? Aquí no se reproducen, ¿cierto? No mueren, no se reproducen, no mueren, solo reaccionan, interactúan entre ellos, pero en cambio aquí ya tenemos organismos, es decir, se replican, se alimentan. Entonces, ojo con eso, porque de una diapositiva a otra ya nos hacen el cambio y nos dan por hecho de que eso, ¿cierto? Es como ocurrió. Si uno lo ve desde un comienzo y la pasa rapidito, se ve como casi imperceptible, pero no, no es así. Imagínense que más adelante viene esta imagen, ya que se van transformando, que van evolucionando estos organismos, ¿cierto? Entonces la pregunta es cómo cosas químicas se transforman en seres vivientes. Es una interesante pregunta para el profesor de ciencias naturales, don profesor Rafael Ferreira, o para cualquier profesor de ciencias, ¿ya? Que pueda explicarnos esto. Porque no nos dan por hecho de que donde no hay vida, apareció la vida producto de que los químicos se transforman en vida.
Bueno, esa pregunta de los fósiles ya la respondimos en la clase pasada. Y llegamos a la evolución de los homínidos. Como les explicaba en clase, chicos, la intención nuestra no es que ustedes sean expertos en la evolución del ser humano, de los homínidos, sino que la idea es que ustedes tengan ideas, la idea es que ustedes tengan bases, que tengan interés, que puedan sentirse motivados y se planteen preguntas en relación a esto. ¿Ya? No se trata de que ustedes memoricen lo que el profesor le está diciendo, que repitan lo que el profesor le está diciendo, que asuman lo que el profesor le está diciendo. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, esto que sería la teoría de la evolución de Charles Darwin. Desde las primeras células habría evolucionado la vida, ¿cierto? Haciéndose cada vez más compleja, ¿ya? Y que por lo tanto nuestros antepasados, ¿cierto? Habrían sido no solamente el mono, sino que habría sido, el primer antepasado sería una célula. Incluso los científicos le han llamado Luca a la primera célula, por ponerle un nombre. Luca a la primera célula que se habría originado en el planeta. Esta línea, que aunque aquí se ve como con curvas, esta línea es la línea de la evolución, pero es una línea, ojo, que es una línea pedagógica, no es una línea real, ¿ya? Porque en vez de ser una línea de evolución, es como un árbol, es más parecido a un árbol, ¿ya? Lo mismo pasa con la evolución del ser humano. Los homínidos, ¿cierto? Los primates al comienzo y los homínidos tenemos un tronco común, ¿ya? Pero no es que se hayan extinguido todos estos y nosotros seguimos viviendo, sino que estos también son antepasados de los simios, de los actuales simios, del gorila, ¿cierto? Del chimpancé. También son sus antepasados, porque tenemos un tronco común, ¿ya? Entonces la evolución no es una línea recta, ¿ya? Aquí está insistimos en el tema que no es una línea recta. Aquí está una imagen mucho más completa, científica, muy fome, pero viene a explicar lo que les estaba diciendo, ¿ya? Según los antecedentes que tenemos, voy a hacer un zoom. En un comienzo aparecieron los primeros seres vivos aquí, ¿cierto? Las primeras células, eucariontes, tal como dice aquí a la derecha, origen de la vida. Y si ustedes se fijan, no hay una línea recta derecha hasta llegar al ser humano arriba. No hay una línea recta hasta el ser humano, sino que lo que hay es un tronco, ¿cierto? Que se va enervando y que va formando diferentes patrones, ¿ya? Y aquí están los primates, que son nuestros antepasados en común, ¿cierto? También los mamíferos, pero más actualmente los primates, y empiezan a evolucionar, ¿cierto? Evolucionar y llega hasta el Homo sapiens. Pero si ustedes se fijan, no es que haya sido una línea recta, sino que tenemos troncos en común, por ejemplo, con los chimpancés, con el gorila, etcétera, etcétera. Aquí tenemos algunas diferencias, tanto en la derecha, en la ubicación de los primeros homínidos, tanto también en el tamaño, 1,20 m, 1,40 m, 1,60 m, 1,70 m, y en los cuadritos blancos también aparecen las características de ellos. Ya el Homo habilis es el primero que puede hablar en teoría, ¿cierto? Podía hablar. El Australopithecus fueron los primeros que se mantuvieron erguidos. Y tenemos el tronco común, mientras hacia la izquierda evolucionan el orangután, el chimpancé y el gorila, a la derecha evolucionaron los homínidos como el ser humano. La capacidad del cerebro, por ejemplo, del Australopithecus era de 400 centímetros cúbicos, del Homo habilis entre 600 y 700 centímetros cúbicos, ¿ya? Del Homo erectus era entre 800 y 1 litro, entre 800 y 1000 centímetros cúbicos, y en el caso del ser humano, el hombre Homo sapiens sapiens, estaríamos hablando de 1,5 litros. Esa es la capacidad que tenemos nosotros en nuestro cerebro actualmente, ¿ya? Desde 400 centímetros hasta 1500 estamos hablando de, ¿cierto? Haber triplicado el tamaño del cerebro en relación al Australopithecus, ¿ya? Eso es en relación a la evolución solo mirando el tamaño del cerebro. Aquí tenemos una explicación más bien científica acerca de cómo sería este tronco común y la evolución de
de los hallazgos, porque ojo también, no es que se hayan encontrado tantos fósiles, sino que estamos hablando de unos cuantos. Incluso como ustedes pueden ver aquí en el centro, hay algunos que solamente se encuentran partes del cráneo, muy pequeñas, no cráneos completos, dentaduras incluso, ¿ya? Solamente eso. Así que no piensen ustedes que se han encontrado cuerpos completos, etc. De que se han encontrado, pero no son muchos, ¿ya? Eh, Médicos forenses, ¿cierto?, de nuestra época se han dedicado a reproducir cómo serían los rostros de esos cráneos encontrados en fósiles. Y tenemos aquí una secuencia, ¿cierto?, de los australopithecus, cómo sería, del Homo habilis, Homo erectus, neanderthalensis, heidelbergensis y el sapiens sapiens. Ustedes pueden ver ahí, ¿cierto?, cómo en el australopithecus tiene un rostro muy parecido al del chimpancé o al del gorila, porque la mandíbula está, ¿cierto?, hacia afuera, es prominente, el cerebro es más pequeño, y mientras va avanzando, ¿cierto?, nos vamos dando cuenta de que la mandíbula se va encajando más hacia el tronco y el tamaño del cerebro también va evolucionando. Y finalmente tenemos aquí una selfie con todos los mencionados: el Homo neanderthalensis, el Australopithecus africanus, Homo erectus, el Afarensis, el habilis, el Australopithecus anamensis, el Boisei y el rudolfensis. Bueno, y ahí obviamente que el más moderno de todos, el más evolucionado, el Homo sapiens y Homo sapiens sapiens, ¿ya? Entonces, no solamente son esas las características del tamaño del cerebro, sino que según los forenses también hay características físicas que han ido evolucionando. El tamaño de la mandíbula, probablemente por el tipo de alimento, el tamaño del cerebro, como dijimos, los pómulos, la frente, etcétera, etcétera. Y aquí quedamos. Esperemos la próxima semana seguir avanzando, chicos. Como les decía, la intención no es que ustedes memoricen, no es que memoricen, sino que ojalá se queden con más interrogantes que respuestas, porque son las interrogantes, son las preguntas que ustedes se hagan las que los van a llevar más lejos que las respuestas, ¿ya? Así que un abrazo, chicos, y nos vemos.